Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Espero que estén listos para un vídeo que se siente diferente, de esos que cambian el pulso. Lo que vamos a contar hoy nos tomó por sorpresa incluso a nosotros, que vivimos pegados a la actualidad. No es un rumor pasajero ni una especulación sin base, es una revelación con peso propio. Prepárense porque el tema de hoy ya está encendiendo conversaciones en cada rincón del fandom. El 4 de enero de 2026 amaneció con una noticia que sacudió al mundo de las series turcas y, de paso, puso de cabeza a las redes. Gökberk YLDRM y Cemre Arda, dos nombres que los amantes de la ficción reconocen con solo escuchar un susurro, dieron un giro íntimo y drástico a su historia personal. Durante años, su química en pantalla se convirtió en ese secreto a voces que nadie lograba explicar del todo. Miradas que contaban más que los diálogos, escenas que parecían respirar por sí solas, silencios que decían demasiado. Y hoy la realidad decidió pronunciarse, pero no de la manera que muchos imaginaban. Lo confirmado por varias fuentes con trayectoria y credibilidad, no habla de un nuevo proyecto ni de una campaña conjunta. Lo que se ha sellado es mucho más íntimo. Gökberk YLDRM y Cemre Arda decidieron casarse. Sí, lo escucharon bien. Esa dupla que muchos admiraban por separado y que, juntos, parecía una vibración compartida, unieron sus vidas lejos de reflectores invasivos. La sorpresa no tardó en convertirse en tema recurrente de conversación, con reacciones que van desde el grito de alegría hasta el silencio incrédulo de quienes necesitan un segundo para asimilarlo. Si algo caracteriza a ambos es su pulso tranquilo frente a la exposición pública. No hubo alfombra roja ni fotos coreografiadas. Lo que se cuenta apunta a un encuentro íntimo, rodeado de los imprescindibles. Una ceremonia discreta, sobria y elegante con la calidez de la gente de siempre, la que no necesita permiso para estar. Nada de excesos, nada de luces saturadas, todo indica que buscaron un espacio donde el amor cupiera sin esfuerzo y las promesas sonaran a verdad, y no a espectáculo. Las reacciones, como era de esperar, fueron un torbellino. Están quienes soñaron con esta unión desde la primera escena que compartieron, los que coleccionaban guiños y coincidencias como si fueran pistas. También están los que se quedaron inmóviles, tratando de acomodar la noticia en el rompecabezas siempre cambiante de la industria. Y están, por supuesto, los que sienten que sucede algo justo, algo que se venía gestando y que por fin encuentra un cauce natural. La diversidad de emociones no hace más que confirmar el lugar que ocupan en la audiencia. En cuanto a la ceremonia, la información es escasa, y eso tiene su lógica. Ambos han construido una trayectoria donde el trabajo habla y la vida privada respira sin prisa. Se rumora que el sí se pronunció frente a un círculo estrecho y leal, con votos breves, miradas largas y un brindis sincero. No hubo filtraciones excesivas, apenas algunos destellos, flores claras, luz cálida, y una música que no buscaba imponerse, sino acompañar. Ese estilo coincide con la imagen que ambos han proyectado durante años. Gökberk YLDRM, admirado por su disciplina y esa intensidad que se siente incluso cuando calla, representa una manera de actuar que apuesta por el detalle. Cemre Arda, con su magnetismo y una sensibilidad que atraviesa la pantalla, ha trazado un camino donde cada papel parece contener una historia paralela. Ninguno de los dos es de gestos estridentes. Prefieren la confianza construida paso a paso y la distancia justa de la exposición excesiva. Por eso esta noticia se siente coherente incluso en su asombro. La gran pregunta que muchos se hacen ahora es qué implicará este paso para sus carreras. ¿Trabajarán más juntos? ¿Se tomarán un respiro? ¿Cambiarán las prioridades de selección de proyectos? No hay manera de saberlo aún, pero hay algo claro: el talento no se reduce porque la vida personal florezca. Si algo suma capas. Y estas capas pueden convertirse en electricidad creativa, en miradas más hondas, en historias contadas con un pulso nuevo. Las fronteras entre vivir y crear, en artistas como ellos, suelen enriquecerse. No sería descabellado imaginar que, cuando llegue la ocasión adecuada, vuelvan a cruzar sus caminos en pantalla. No desde el afán de capitalizar una noticia, sino desde la intuición que los guió siempre: elegir scripts con alma, directores con visión y personajes que les exijan verdad. Quizá a corto plazo haya silencio y trabajo de mesa, o quizá aparezca un guiño en un proyecto breve.
En cualquier caso, la expectativa ya existe y respira por sí sola, sin necesidad de anuncios estridentes. Sobre cómo empezó todo, las versiones coinciden en algo: el respeto fue primero. Se conocieron trabajando, y el set se volvió terreno de complicidades profesionales. Ensayos largos, conversaciones sobre motivaciones, correcciones en voz baja antes de un plano clave. Esa sintonía inicial, de cooperación y escucha, fue dibujando una amistad inusual, hecha de bromas internas y silencios cómodos. Luego, sin fecha exacta, sin una escena que lo marque, el vínculo cambió de color, como la luz en una ventana cuando cae la tarde. Dicen que lo supieron una noche cualquiera, después de una jornada extenuante. No hacía falta una declaración pomposa, solo un gesto mínimo. Quedarse un poco más, contar una anécdota que se guarda para los íntimos, admitir que ciertos días pesan menos si el otro está cerca. Desde ahí, la historia avanzó con discreción y firmeza. Cenas breves que no pedían titulares, paseos para desenredar ideas, llamadas que empezaban por trabajo y terminaban con un cuídate que sonaba diferente. La suma de esos detalles hizo lo suyo. Cuando la noticia estalló, las redes hicieron lo que saben hacer: amplificar. Los nombres de Gökberk YLDRM y Cemrearda se volvieron tendencia global casi sin esfuerzo. Mensajes de felicitación cruzaron usos horarios, fanarts aparecieron en minutos y los fragmentos de escenas que compartieron volvieron a circular con una lectura nueva. Entre tanta euforia, destacó un tono de cariño: no eran vítores por un titular, sino abrazos digitales por dos artistas que encontraron un hogar en el otro. Los medios, atentos al ruido, adoptaron esta vez una postura menos invasiva. Tal vez porque el anuncio llegó sin estridencias y con la dignidad de lo auténtico. Tal vez porque ambos han enseñado, a lo largo de su trayectoria, a trazar líneas claras. Hubo preguntas, sí, pero pesó más la felicitación que la curiosidad mórbida. Y apareció algo poco frecuente: un consenso tácito de que hay capítulos que merecen ser contados en voz baja, aunque todos estemos escuchando. Vale la pena detenerse un momento a pensar lo que representan en el imaginario colectivo. Sus personajes han viajado, se han subtitulado, han sido tema de sobremesas y desvelos. Han sido refugio para muchos y compañía para otros tantos. Y ahora, ver que ese entendimiento creativo se transforma en un compromiso de vida da una sensación de círculo que se cierra. Tal vez por eso la noticia no solo sorprende, también acomoda algo en el corazón de quienes los siguen desde hace años. Para quien necesite contexto, basta con recordar sus trayectorias. Gökberk YLDRM se ha ganado el respeto con una entrega que no negocia, una forma de mirar que sostiene escenas sin necesidad de subrayados. Cemrearda, con su presencia luminosa y su intuición para el matiz, ha sabido elegir personajes que la desbordan y la empujan. Juntos en la pantalla han construido momentos que quedaron en la memoria, y ahora, fuera de ella, eligen una narrativa propia, una que no se somete a la edición de terceros. Lo más hermoso tal vez sea que, en medio de tanto ruido digital, ellos hayan elegido el susurro. Un anillo que no reclama foco, unas promesas que no necesitan guión, una celebración que no busca convertirse en tendencia, aunque lo sea. En el fondo hay algo muy sencillo sosteniendo todo: mirarse y saber. Saber que después de luces, cortes y aplausos, lo que sigue importando es quien espera al final del día. El resto, por más brillante que sea, caduca. Se comenta sin certezas absolutas que la ceremonia ocurrió en un lugar con vista al agua, quizá en un salón que parecía esconderse del bullicio. Que hubo una mesa larga y risas que sonaban a reencuentro. Que la música fue un puente suave entre generaciones y que algún amigo leyó un texto breve, de esos que se quedan colgando en el aire. Lo que fue, ante todo, fue una sensación de hogar. Y con eso alcanza para entender por qué eligieron el silencio antes que la portada. Para los fans, esta noticia funciona como un espejo. Muchos crecieron con sus historias, encontraron consuelo en sus escenas, aprendieron a nombrar emociones viéndolos trabajar. Saberlos felices, saberlos juntos, es una forma de confirmar que a veces la vida recompensa a quienes caminan con paciencia. También es un recordatorio: la realidad y la ficción pueden tocarse sin anularse, pueden rimar sin imponerse. Y cuando eso sucede, deja una huella difícil de borrar. Recapitulemos. El 4 de enero de 2026 trajo la confirmación de algo que nadie esperaba escuchar ese día: la boda de Gökberk YLDRM y Cemrearda.
Una unión celebrada en intimidad, acorde con su manera de estar en el mundo, que generó una oleada de reacciones en redes y titulares. Hubo sorpresa, hubo alegría, hubo respeto. Y por encima de todo, hubo una sensación de coherencia entre lo que han mostrado en su trabajo y lo que eligen para su vida. Desde aquí solo nos queda agradecerles por acompañarnos y decirles que queremos leerlos. ¿Qué sintieron al enterarse? ¿Lo veían venir o los dejó sin palabras? Cuéntenlo en los comentarios, que este canal vive de esa conversación compartida. Si les gustó el vídeo, denle me gusta, compártanlo con quienes saben que no se quieren perder nada, y no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas para no perderse las próximas historias. Nosotros prometemos estar aquí con los oídos abiertos y el corazón dispuesto, para seguir contándoles lo que sucede cuando la ficción y la vida se dan la mano.